Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio del podcast de Human Leader. El día de hoy vamos a estar platicando con Luis Salas acerca de cultura organizacional. Y esta va a ser una gran conversación porque vamos a abordar desde un término que Luis utiliza y se me hace bastante interesante de cultura confeti. Es decir, cómo hasta hace unos años estábamos entendiendo lo que es la cultura organizacional y cómo esto se ha venido transformando para entender lo que al día de hoy es la cultura en una empresa y la relevancia de la misma para las organizaciones y cómo impactan en los colaboradores. Es un gran gusto que nos estén acompañando el día de hoy. Este es el podcast de Human Leader. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos en el podcast de Human Leader. Muchas gracias, Rogelio. Muy buenas tardes. Encantado de estar aquí. La verdad es que un honor que nos acompañes. Es una conversación que ya teníamos pendiente y me da mucho gusto que se haya llegado ese momento y que finalmente podamos empezar a hablar de un tema que a ti te apasiona, pero sobre todo y principalmente que estés aquí con nosotros acompañándonos. Y Luis, el día de hoy vamos a platicar acerca de temas de cultura organizacional. Hemos venido comentando acerca de los grandes retos que tienen las áreas de recursos humanos, pero retos de hoy en día. Sí nos gusta futurearles, sí nos gusta ver qué va a suceder, pero parte que ha sido muy importante de este segmento de entrevistas de esta cuarta temporada es qué está pasando el día de hoy en las áreas de recursos humanos, en las organizaciones, hablando de, y empezamos a hablar de los diferentes temas, que no es que la cultura organizacional sea un tema de recursos humanos, pero sí es el principal facilitador para que todos los líderes, todos los colaboradores la vayan construyendo y la vayan viviendo día a día. Pero bueno, antes de abordar este tema, antes de empezar, la primera pregunta, siempre la pregunta más importante para nosotros, y como siempre lo digo, también la más difícil es, ¿quién eres tú? ¿Quién es Luis Salas? Es verdad. Pues bueno, yo siempre empiezo de regiomontano, me encanta, a la par de corredor. Soy una persona pues polifacética, me gusta mucho desde la lectura, la arquitectura, soy curioso desde muy pequeño. Entonces, pues eso, también tengo una faceta de consultor, soy profesor, soy hermano y sobre todo que soy amigo y eso creo que eso es lo más importante, ¿no? Porque de entrada hay una apertura y entonces, ante todo, creo que soy un buen amigo. Me encanta. Yo ahí nada más le agregaría que también eres escritor, eres pensador, eres filósofo. Bueno, sí, etcétera, pero bueno, es un curioso aprendiz y regiomontano ante todo. Me encanta, Luis, y muchas gracias nuevamente por acompañarnos y por estar aquí. Y ahora sí, primer pregunta del tema que nos ocupa el día de hoy. Luis, ¿qué es la cultura organizacional? Pues la cultura al final es pues, cómo trabajamos, cómo nos organizamos, dirigimos, creamos y cambiamos, ¿no? Yo creo que en esos 5 puntos está básicamente la cultura, ¿no? Al final no es lo que decimos que somos, sino lo que hacemos. Ya. ¿Y eso cómo lo podemos ir materializando o entendiéndolo? Y sobre todo desde esta perspectiva, muchas veces tú ahorita lo decías, no es lo que decimos que hacemos, sino lo que hacemos. Pero muchas veces tú preguntas, oye, ¿qué es la cultura organizacional? Y no es lo que aquí se respira, es lo que se vive, es lo que haces cuando nadie te está viendo. Y sí, suena bien padre y suena muy bonito y entiendo que desde ahí puedes
formar o crear ciertas conversaciones y ciertos comportamientos, pero desde una perspectiva de que vamos a hablar con los líderes de la organización y le vamos a explicar estos elementos que tú nos decías, los vamos a aterrizar y decirles qué es la cultura, cómo lo podríamos ir abordando, sobre todo para relacionarlo con el negocio, ¿verdad? Porque pues a final de cuentas ¿y esto cómo impacta a los colaboradores, a los accionistas, a los proveedores, a las comunidades donde interactuamos? ¿Cómo la cultura se refleja en todo eso, Luis? Pues sí, justo acaba de describir creo que lo que no es mucho, ¿no? Hasta el principio de esta cultura confeti, eso hay que quitarnos de la cabeza, ¿no? No es lo bonito y demás, porque ya nos estamos dando cuenta que después de ya hace un año, año y medio de esa pandemia, que eso voló, ¿no? Decimos, bueno, esto pareciera que no es lo más importante, ¿no? De hecho, hace poquito habló Ben Horowitz que las organizaciones justo que tenían esta cultura confeti, curiosamente, están cayendo, ¿no? O sea, dice, porque no es justo lo esencial. Y yo creo gran parte es la estrategia interna de la organización, es tal cual la cultura. ¿Cómo llegamos, cómo lo logramos, cómo nos organizamos aquí adentro, ¿no? Porque está la estrategia hacia afuera, pero también la estrategia interna, ¿no? Y eso es un gran, creo que es lo básico, lo fundamental, porque es el momento en el que uno personaliza la organización. Es decir, bueno, aquí sí tenemos estas costumbres, sí tenemos que trabajar, y es lo que sostiene el cómo vamos a llegar ahí, ¿no? Entonces, y es verdad, aquí como conecto mucho, aquí es Peter Drucker que dice, ¿no? Que la estrategia, digo, que la cultura se come la estrategia de desayuno. Creo que también a Peter Drucker le faltó ese elemento estratégico. La cultura es bastante estratégica, ¿no? De hecho, es la estrategia per se, creo yo. Porque pues uno puede, es como cuando uno tiene muchas ganas o ve un equipo de fútbol muy bueno o puede llegar, sabes que somos los mejores amateurs y vamos a enfrentarlos y darlos, pero al final se debe la diferencia. Oye, este equipo amateur, por más bueno que sea, sin estrategia, sin nada, sin un sostenimiento, sin organización, pues le puede ganar el equipo más chafito de primera división porque hay una estrategia de fondo, hay algo de cómo llegamos ahí. Entonces, creo que la cultura tiene que evolucionar eso y justo, como dices, tiene todo el elemento así sí de negocio, ¿no? O sea, ahí sí hay un valor de fondo. Yo no que lo otro no tenga valor, claro que lo tiene, pero el cómo llegamos ahí, cómo nos organizamos para llegar ahí, eso es básicamente la cultura, ¿no? Ya, y me encanta el término que decías hace unos momentos, cultura confeti. A ver, ayúdanos a entender qué significa cultura confeti, qué entendemos por cultura confeti. Pues es todo esto lo adicional, ¿no? Creo que son nice to have, que bueno, ¿no? Pero que pues que son que nos feliciten en nuestro cumpleaños, pues está muy padre, ¿no? Que tengamos estos colorcitos, que tengamos estos eventos, que también está muy bien, lo que tú quieras, pero es extra, ¿no? Lo no esencial, ¿no? Todo va a estar bien, todo está muy nice, la mesita tristemente del pinball, que ahorita que está ahí sufriendo y nadie la está pelando, ni la está cambiando en los lugares de trabajo, todo eso que está muy bien, pero que al final no es parte de la esencia de la organización, ¿no? Son filosóficamente los accidentes, ¿no? Las cosas que están ahí, que puedan añadir valor y que están muy bien, pero al final no es lo esencial, ¿no? Y a veces pues se confunde eso, ¿no? Hay una cultura muy padre, ¿qué es? ¿No? Pues que llegamos y cada vez ahí nos echamos unos taquitos, que digo, somos humanos y necesitamos de estos elementos, pero al final del día no es lo esencial de la organización, ¿no? Oye, Luis, entonces cuando recuerdo, creo que Jacob Morgan decía que la cultura eran las instalaciones y la tecnología, quizás estaba confundiendo y estaba hablando de este elemento confeti. Pueda que sí. Digo, he visto y de hecho esta chica Tira Sealing, que es una profesora del Design School de Stanford, habla mucho en su elemento, en una asignatura bueno, una metodología que se llama de Innovation Engine, ¿no? Cómo provocamos esta cultura de innovación y parte lo pone en el hábitat, ¿no? El hábitat, pues sí, puede ser parte de esto que dice Jacob Morgan, es verdad, nos ayuda, no lo es todo. Yo creo que es un efecto, un reflejo, una consecuencia de que ahí pues podemos tener el control de nuestro lugar de trabajo, que nos podemos
adaptar a ello. Digamos, es un síntoma, es un efecto y sí, también puede ayudar, es un aliciente también. Y dices, bueno, ok, si estoy aquí en este lugar, en estas instalaciones que ayudan y pues que me permiten hacer otras cosas, pues está muy bien. Pero es que luego, bueno, es que si no las tengo, como ahorita me hacían falta, pues sí, digo, me fue a echar una chévere si está muy bien. Eh, pero vemos que al final no saca el trabajo adelante, ¿no? No saca que haya, no es el que compone que haya buen ambiente o un mal ambiente ahí, ¿no? Entonces, sí es importante, digo, también vale la pena usarlo y es un reflejo de que ahí tomamos posesión del hábitat, pero creo que, digo, se está demostrando que realmente no es así, ¿no? Oye, oye, Luis, y entonces en este mundo laboral que ahora estamos viviendo, un mundo híbrido, un mundo mixto, un mundo donde sí se está regresando, pero creo o entiendo que no se va a regresar en su totalidad como era antes, mayor, menor medida. ¿Qué significa la cultura? O sea, ¿cómo puedes vivir una cultura en un mundo híbrido? Porque al principio, te estoy hablando a lo mejor hace 12, 15 meses atrás, la principal preocupación de los líderes tenía que ver con que se perdiera la cultura, con que se deslavara la cultura. Y creo, y ahorita lo conecto con eso que tú dices, que mucho de lo que estábamos pensando o imaginándonos de la cultura es que tenía que ver con este elemento confeti, que insisto, me encantó el término, y entonces creíamos que eso era cultura y creíamos que si eso no se daba, la cultura iba a desaparecer, si es que una cultura puede desaparecer o fragmentarse o deslavarse. Entonces, ¿qué significa, Luis, la cultura en ambientes como los que vivimos hoy en día, donde estamos en este mundo híbrido? Creo que hay un elemento que, como dices, que no desaparece, es cuánto a mí me importa la organización, ¿no? Uno que decimos que la estrategia interna es como, creo yo que es principalmente la cultura, pero creo que otro elemento es realmente cuánto me importa a mí. Y cuánto me importa a mí, eso es, cuánto me importa a mí mi colaborador, cuánto me importa a mí mis compañeros de trabajo, cuánto me importa el negocio. Creo que es un elemento que a veces no está ahí, pero cuando no está es como que, ok, no pertenezco ahí, ¿no? Es parte, creo que es eso, esa identidad al final de la cultura, ¿no? Porque cuando dices, pues cuando uno de un lugar, oye, pues yo soy regio porque me identifica cierta forma de ser, cierta forma de ir, la historia, ¿no? Pues acá lo mismo, ¿no? O sea, realmente se preocupan o a mí o no por esta organización, ¿no? Y lo mejor es cuando alguien está orgulloso, incluso que ya no está ahí, que diga, ¿sabes qué? Yo me siento orgulloso. Yo hice mis prácticas en PepsiCo y aún me siento en muchas cosas de PepsiCo, porque sentía yo que realmente le importaba a mi jefe, le importaba a mi organización, que probaban los prototipos con nosotros, todo lo que iban sacando lo probaban con nosotros. Después lo veíamos como en 6 meses ahí sacado en el mercado, pero cosas tan pequeñitas que, bueno, es que esto es mío, ¿no? Hay una pertenencia y puedo decir que soy de ahí, ¿no? Entonces, creo que también cuando uno va a una ciudad y dice, sabes que viví ahí, quizás nunca me sentí parte pero igual estuve menos tiempo en otro, pero sentí esa identidad, sentí que eso era mío. Ya. Entonces, creo que ese es el elemento esencial de la cultura también. Cuánto me importa, cuánto me pertenece, cuánto es mío, ¿no? Creo Me, que ahí está Me gusta claro. mucho ese elemento que lo repites varias veces, el tema de pertenencia en la cultura. Y me voy a animar a hacerte una pregunta ahí medio confusa, Vale. pero bueno, No déjame, va. déjame me aviento. Son dos preguntas en una y la voy a estructurar a partir de este tema de la pertenencia. Típicamente se dice que la cultura es un sistema de valores compartidos entre un grupo de personas. Entonces, la primera pregunta sería que si la cultura es o no es un sistema de valores compartidos. Pero antes de que me lo puedas responder, a mí esa definición me causa un cierto conflicto cuando decimos un sistema de valores compartidos y luego vemos que en los procesos de reclutamiento y selección hay un término que se utiliza, hacer un cultural fit con la persona o un empate cultural, y decimos que la cultura es el sistema de valores compartido, por eso quizá me gusta más el tema de pertenencia, es el sistema de valores compartidos. Entonces,
si tú y yo no tenemos los mismos valores, no podemos trabajar en la misma organización. Y aquí empiezo a abrir también de qué entendemos por valores, porque pueden ser valores individualistas, valores colectivistas, pueden ser valores en tema de religión, valores en tema de política, valores en tema de creencias personales, y decimos que los valores morales son intrínsecos y no exigibles frente a terceros. Entonces, definir la cultura como un sistema de valores compartido, para mí sería un tanto discriminatorio y poco inclusivo. Entonces, con todo este rollo que te acabo de aventar, las dos preguntas puntuales es, ¿la cultura sí es para ti, si eso no es un sistema de valores compartido por un parte? ¿Y qué piensas de este concepto de cultural fit o empate cultural? Pues creo que no es un sistema de valores, precisamente eso, porque luego puede ser un, como dicen en español, es un club de Toby, ¿no? O sea, alguien que, de extraños que no me invita, ¿no? De hecho, hay mucha también literatura al respecto, igual, pues ya sabes, ¿no? De estas organizaciones que al principio sí tratamos de, pues, sobre todo en los emprendimientos, gente que haga clic con nosotros, pero al momento de hacerse público, al momento de abrirse, justo eso comienza a ser un freno, ¿no? Porque ya no vemos talento, diversidad, de apertura, al contrario, buscamos dividir y creo que eso no define, ¿no? O sea, de hecho creo que es algo muy sesgado. Entonces, por ahí creo que no, eso no. Creo más bien de las actitudes que se tienen, ¿no? Porque a veces, digo, este es un tema muy delicado también, pero los valores pueden ser muy altos, ¿no? Al final es como dice una empresa, bueno, aquí somos éticos, bueno, es que éticos se define siendo éticos, ¿no? Cuando llega el momento de la verdad, puedo decir que si soy ético o no soy ético y lo dirá alguien más, ¿no? Diré yo qué tan ético soy, ¿verdad? Entonces, creo que ahí también pasa lo mismo. Bueno, pues creemos en esto, pero ¿de verdad crees en eso? ¿Cuándo lo has hecho y por qué? ¿No? Entonces, creo que aquí sí pues como dicen, las obras siguen al ser, ¿no? O sea, definirán cómo eres realmente. Y luego lo otro, creo yo que sí, o sea, hay que apuntar a un sentido de, más bien de pertenencia, ¿no? No tanto si hay un fit o no. Al final creo que también nos vamos por este sesgo, ¿no? A veces como este halo effect, ¿no? Efecto halo, que es de decir, bueno, pues esta persona pues sí es muy jovial, nos vamos por esa finta, ¿no? No lo hemos visto actuar, ¿no? Creo que ahí hace una solución muy padre, creo que no me acuerdo si era, creo que Sapos, ¿no? Sapos, que te dice, ¿sabes qué? Está aquí un mes con nosotros como un date y vamos a ver si te gusta, ¿no? Y si no te gusta, mira, aquí está tu dinero. Son, creo que era $2,000, una cosa así. Dices, porque prefiero, o sea, al final no quiero adelantarme a ver cómo eres e irme yo con la finta, sino veamos viendo, ¿no? Y creo que también las consultorías también así trabajamos nosotros en Polymath, ¿verdad? Oye, pues vamos a ver si hacer un date, vamos a entrar a uno o dos proyectos, a ver cómo trabajamos, y si te gusta o no te gusta, pues bien, no pasa nada. Justo para no irse con la finta o irse con esto, ok, me cayó muy bien, me simpatizó, pero bueno, no lo he visto en acción, ¿no? Es de nuevo tratar de decir, yo creo en esto antes de que ya lo pongas en acción, ¿no? Entonces, creo que sí, de nuevo nos estamos yendo mucho de esta cultura ideal a la cultura de la realidad, ¿no? O sea, como empezamos, la cultura confeti precisamente no es porque es que se queda arriba, se queda en el idealismo, ¿no? No en la realidad, no en el día a día. Entonces creo que ahí creo que vale la pena, pues sí, o sea, que ya estando, ya nos definan y ya vemos en qué creemos realmente y cómo somos y qué hacemos, ¿no? Que pongamos si hay un sistema de valores y esto, porque creo que se queda muy bien en el aire, ¿no? Y siguiendo con esta conversación, tú también ahorita te decía, hacías mucha mención al tema de pertenencia. ¿Cómo puedes empezar a construir una cultura de pertenencia y no una cultura del club de Toby? Y déjame abrir un poquito más mi pregunta, porque también hablabas de tu ex empleador, de PepsiCo, y poco conozco de la empresa, pero algo que conozco, digo, aparte de sus productos, evidentemente, pero algo que sí conozco y sí he escuchado mucho es la apertura y la diversidad que tiene esa organización, desde sus empleados o colaboradores, desde sus prácticas, pero va más allá hasta sus productos.
Yo me acuerdo incluso un producto de su división de botanas y de Mm, frituras que iba enfocado a celebrar el tema de la diversidad sexual y eso ujú, habla de una apertura, independientemente de cuál sea tu creencia y cuál sea tu valor, o sea, más claro. allá de empieza a conectar y empieza ese sentido de pertenencia no solo hacia adentro, sino también hacia afuera. Y yo escuché muchas personas criticando esa iniciativa, pero para mí desde una perspectiva cultural netamente, realmente lo que estaba haciendo es abrir su sistema de valores, abrazar las diferentes formas de ser, de pensar, de actuar. Entonces, desde ahí, Luis, ¿cómo empiezas a construir una cultura basada en los temas de pertenencia? Porque a lo mejor el ejemplo que estamos dando de PepsiCo por el tema de productos es más fácil, pero ¿qué Ujú. pasa si lo que yo fabrico son tornillos, clavos, tubos, cosas que no van al consumo masivo y me es más complejo crear esa historia, ese mito, esa narrativa? Pues mucho se ve en la autonomía, ¿no? En la confianza que hay. O sea, eh, primero uno, ¿cómo creo yo en el expertise que estoy teniendo? O sea, en que estoy contratando. Y te contrato porque sé que sabes de algo, sé que eres bueno en esto, ¿no? Y yo no sé igual de eso, o no domino igual. O sea, estás aquí por algo, ¿no? O sea, si vamos muy aterrizados, digamos, al final, pues el ser humano quiere ser autónomo, quiere desarrollarse, quiere llegar a un lugar en el que realmente lo tomen en cuenta, es parte de nuestra naturaleza, ¿no? De nuestra libre determinación. Entonces, oye, si estoy teniendo o no yo dueño de mi trabajo, ¿no? O sea, qué tanto, si hay un micromanagement ahí o no, qué tanto nivel de confianza está. Creo que ese es un primer punto, ¿no? Otro también la toma de decisiones, ¿no? Qué tan colectivas son, qué tanto nos toman en cuenta. A veces, oye, pues ponen a los famosos hipos, ¿no? Los highest paid person, ¿no? O sea, decir, bueno, tienen que tomar las personas mejor pagadas o recurrimos a esto, al expertise. Oye, tú eres bueno en esto, tú estás de frente de eso, tú tómalo, ¿no? Tú vas adelante. PepsiCo tenía una de estas características, yo estaba en jurídico y era, oye, pues tú mandas, tú estás al frente, tú ves ahí con los despachos jurídicos externos y tú tomas la decisión y confío en ti, ¿no? O sea, y eso desde el primer día, ¿no? Desde que, ok, y, vale, soy un practicante y tienes esa confianza conmigo, adelante, y ya está, ¿no? Entonces, creo que una es eso, como qué grado de autonomía tenemos, qué grado en la toma de decisiones, cómo estamos ahí. Luego también cómo escuchamos, cómo son nuestras estrategias, ¿no? También se ve mucho cuando llegas a un lugar y dices, oye, esto, vamos a crear nuevas prácticas, ¿no? Como equipo. Oye, no nos está funcionando estas juntas, no nos están funcionando el otro. Se ve de volada que, bueno, pues están volteando a ver al jefe, sí les deja tomar esa decisión. Aunque todos sepan que no funciona bien como están trabajando ahora, siempre hay como, oye, ¿qué nos va a decir, no? O sea, también es uno de los síntomas, ¿no? Como equipo, ¿cómo cambiamos y ponemos las prácticas, ¿no? ¿Qué tanta autogestión tenemos, ¿no? ¿Hasta qué nivel de autogestión tenemos? ¿No? Creo que es otro punto, ¿no? O sea, cómo trabajamos, cómo tomamos decisiones. Y al final creo que también, digo, vaya esa apertura hacia afuera, ¿no? También cómo tenemos en cuenta a nuestro cliente externo, a las decisiones, cómo lo sumamos, ¿no? Creo que en el grado de apertura hay un montón de sentido de pertenencia, porque yo puedo decir, oye, sabes que yo entrego, yo confío, yo sé que aquí soy el que mando, aquí hay una confianza, una transparencia absoluta. Entonces, yo empezaría por ahí. ¿Qué cosas sí puedes tomar sin autorización o no? ¿Podemos contestar esa pregunta o no la podemos contestar? Entonces, uno se va dando cuenta, ¿no? Y dices, bueno, pues al final es como cuando uno pues esté con su pareja y dice, bueno, está uno con una persona porque le hace crecer al final del día, ¿no? Porque soy más contigo, ¿no? Creo que eso también es el punto de pertenencia a la organización. ¿Qué tanto me hace crecer esta organización? Digo, como persona, como profesional. Y creo que ahí gran parte de la pregunta está, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de IBM porque lo veo con mi papá, ¿no? Que está en el alumni de IBM, o sea, tienen todavía, pasaron hace 20 años que están y siguen juntándose, tanto alumni formal como IBM e informal, ¿no? Entonces, también, así como una universidad tienes el Exactec, los alumni de Navarra, lo que fuera,
eso también te habla del sentido de pertenencia, aunque ya no estés en la organización, ¿no? Entonces creo que eso también nos puede decir mucho. Ya. Oye, Luis, ya me di cuenta que te he estado bombardeando de dos en dos, ¿verdad? Pero bueno, Adelante. ¿la cultura organizacional se puede o no se puede medir? Y si sí, ¿cómo? Buena pregunta, pues, a ver, yo creo que es, pues más que sí medir en el sentido, bueno, qué tanto, y se habla mucho de esto, ¿no? Se habla de la organizational debt, ¿no? La deuda organizacional. Creo que la cultura, la mejor métrica es eso, ¿no? De nuevo, si consideramos o partiendo de esta premisa que es como la estrategia interna de cómo llegamos, cómo hacemos las cosas, cómo trabajamos, la manera es de, bueno, ¿cuánto nos está costando esta cultura, ¿no? O una mala cultura, ¿no? El hecho de que no se digan las cosas, ¿no? En Estados Unidos, según, bueno, pues el grupo y el estudio de Gary Hamel, cuesta 3 trillones de dólares al año en Estados Unidos solamente, ¿no? El hecho de que tengamos un montón de juntas, el hecho de que no seamos transparentes, el hecho de que no tomemos decisiones cuando tengamos que tomarlas, todo eso sí se podría medir, o sea, podríamos ver qué grados de tensiones tenemos dentro del equipo, cuántas horas perdidas tenemos, cuánto nos cuestan los egos dentro de la organización, ¿no? Entonces, quizás, digo, una de las cosas que podemos medir siempre decimos, bueno, creo que por ahí decía Bala Ashford, que es un crack ahí en el Twitter, siempre está, habla mucho de tecnología, y dice, bueno, cuestionamos un presupuesto de $500, pero no nos preguntamos o no cuestionamos por qué estamos en esta junta, ¿no? Entonces, podríamos decir, bueno, ¿cuánto tiempo perdemos en juntas, no? ¿Cuánto tiempo en la semana? Podemos decir, no, pues tantas, ¿no? ¿Cuántas horas son? ¿Cuánto cuesta la hora de mi colaborador? Entonces, nada más con eso podríamos sacar un montón, ¿no? Entonces, creo que se puede medir. Es difícil decir como que un número tal cual exacto, pero al final, y si no logramos nuestros objetivos, si la gente se me va, hace poquito una amiga me decía, acabo de renunciar a mi trabajo, estuve como 2 meses, 3 meses diciendo, y no puedo, tengo trabajo con la India, mis días en los domingos empiezan a las 9 de la noche, no me están escuchando, voy a tronar, ya lo he dicho, y dijo, Luis, acabo de renunciar, no puedo más, ¿no? Dices, bueno, y me dice, aquí es la rotación como Oxos, o sea, es muy buena, pero todo el mundo sale explotado. Entonces, pues ahí tienes, ¿no? También, ¿cuánta gente te renuncia? ¿Cuánto es tu rotación? Creo que ahí también se puede medir. Ahí se puede medir. Oye, me gusta mucho esta frase que decías ahorita, que compartías, de nos cuestionamos un gasto de $500, pero no nos cuestionamos qué estamos haciendo aquí en esta junta, ¿verdad? Poderosa la frase. Luis, ¿hacia dónde vamos a futuro? Ahora sí vamos a futurear. ¿Hacia dónde va el tema de la cultura organizacional? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde tienen que moverse las organizaciones? ¿En qué tienen que empezarse a preparar? ¿En qué tienen que empezar a trabajar, Luis? Creo primero, ya no es tendencia, creo que es parte de la realidad, pero si no, pues todo esto de freelancer, ¿no? ¿Qué tan dispuesto estoy a que mis colaboradores incluso estén trabajando con alguna consultora, estén por free, ¿no? Eso por un lado. En otra consultora en Polima tenemos gente que trabaja en una empresa, ¿no? Y está con nosotros como consultor y no pasa nada y abiertamente y tiene permiso, digamos, ¿no? Lo dijo. Y perfecto, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué tanto tengo eso, no? ¿Qué tanto también estoy colaborando ya con startups, parte de, ¿no? ¿Qué tanto, dónde puedo ceder? Justo si lo damos a lo esencial, ¿en qué parte de mi organización no es tan esencial y que puedo trabajar así totalmente cederle como pasa a veces con los amigos estos de Runa que te puede llevar tu nómina y están perfectamente y se adaptan y pueden hacerte una cultura de acuerdo a o ir con estos, no diría valores, pero tus formas de trabajo, digamos, ¿no? Se adapta el perfil. Creo que eso es otro punto. Otro que ya RH tiene que tener una visión de negocio, ¿no? Esto que comentabas. Si descartamos, si no es la cultura confetti, a ver, cómo nos metemos en donde realmente importa, que tenga impacto la organización? Y creo que, no sé,
digo, aunque he tenido muchos también clientes de RH, no, yo no trabajaba en RH, yo trabajé en jurídico y luego más parte de estrategia y demás, pero pues obviamente ves muchas veces RH, no sé qué tanta complicidad hay al hecho de que, bueno, si RH no se siente lo suficientemente estratega o el negocio mismo diga RH no es parte de la estrategia, pero tienen que estar ya metidos en la parte de estrategia, no cambiar ese chip, ¿no? Creo que ahí tiene que estar sí o sí. ¿Qué más? Digo, estoy diciendo mucho del funcionamiento, obviamente pues habrá mucho de tecnologías, obviamente los datos llegaron para quedarse y estar ahí. Creo que también vale la pena meter toda esta cuestión de futuros, incluso de pensamiento sistémico dentro de la organización, porque gran parte que sigamos viendo las cosas por silos o decir que les compete o solamente a mí me compete esta partecita, pero dentro de la estrategia es que hay una falta de visión sistémica, sí, tanto del negocio como la misma realidad de tus personas. Creo que ahí vale la pena irse metiendo y cuestionarse. No es que RH vaya a desaparecer, pero bueno, las funciones de RH a dónde van, ¿no? Digo, y si no, hay algunas empresas que no tienen RH tal cual, ¿no? Y no pasa nada, digo, también funciona, pero decir, bueno, ¿qué es lo esencial aquí? Y empezar ahí a bajar, ¿no? Yo creo que gran parte, gran parte de eso, ¿no? Y creo que de nuevo personalizar mucho, creo que esto ya se sabe, pero al final, como decimos de innovación, si la innovación que no es personalizada no es innovación. O sea, creo que tenemos que decir, bueno, si hay mucho ruido afuera, ¿qué es lo importante para nosotros? ¿Cómo, qué cosas o nuevas prácticas si nos dejan, si nos impacta a nosotros, si nos conviene a nosotros, si esto es para nosotros o no lo es, ¿no? Porque creo que también hay mucho ruido, hay mucho FOMO, ¿no? Y creo que tenemos que tener esa capacidad de ser selectivos y ir bajando. Y de nuevo, creo que gran parte está en este foco de estratégico que tenga RH, porque ahí tiene que dar un gran salto. No digo que muchos no lo tengan, pero sí vemos en muchos casos de que no sé, o estoy a lo que me deje la organización, y creo que RH creo que puede estar para más, ¿no? No solamente lo que me deja la organización. Ya. Luis, me encanta la conversación que hemos tenido el día de hoy. De antemano, una disculpa por estarte soltando de 2 y 3 preguntas en un mismo combo, pero me encantó lo que nos has compartido y sobre todo la manera tan tangible y tan sencilla de irla entendiendo y de irla aterrizando, que ese es uno de los principales problemas y lo decíamos al principio cuando hablamos de cultura, que lo vemos como algo etéreo, algo mágico, algo intangible, cuando realmente ya nos diste ejemplos e historias puntuales de cómo lo vas materializando y cómo lo podemos ir entendiendo. Luis, antes de irnos, antes de despedirnos, ¿alguna pregunta que yo no te haya hecho y sea importante traer a esta mesa de conversación para tener una mejor comprensión de lo que es la cultura organizacional o alguna reflexión final en torno a este tema que nos quieras compartir, Luis? Pues, no sé, yo creo que mucho al final se queda, si llevamos a la realidad en el trato, ¿no? O sea, creo que al final todo el mundo renunciamos a un mal jefe, ¿no? Dices, bueno, ¿por qué sigue estando eso? O sea, y creo que ahí en el fondo todos somos RH, en el fondo todo el mundo tendríamos que tener ese sentido humano, ¿no? Y eso, pues, pues sí, o sea, sí te puede impulsar la organización, sí, por ejemplo, en Mexico pues sí tienen esta característica de que realmente le importamos, pero después, oye, si realmente queremos acabar con los vicios que hay en las organizaciones, tenemos que tener mucho grado de conciencia la gente que estamos dirigiendo, ¿no? Y de nuevo, no es que los demás no puedan hacer, pero los líderes sí van a impulsar mucho, ¿no? O sea, qué tantas juntas informales tengo, qué tanto impulso yo a abrir las conversaciones, a ser más vulnerable, a ser mucho más sencillo, mucho más abierto, a ser más normal. Creo que esto es algo que me gusta mucho y que se ve cada vez más. Creo que esta pandemia es algo que nos tiene que dejar, es este grado de que compartimos lo mismo, vivimos lo mismo, somos lo mismo. O sea, ya lo éramos, pero por favor ya tratemos a todos por igual y quitémonos como este formalismo o dejemos de pensar o decir que
no es formal, no es profesional. No quiere decir que no hagamos bien las cosas, pero que tengamos esta jovialidad también, que creo que buena falta hace. Y eso creo que depende de nosotros, ¿no? Habrá unos que les cueste más, otros que les cueste menos, pero como decía Brené Brown, nadie puede odiar a alguien que está cercano a nosotros, a alguien que realmente le importa. Entonces creo que ahí sí es algo que todos dicen, bueno, pues yo, ¿cómo puedo ayudar a RH? ¿Cómo puedo ayudar a esto? Pues siendo cercano, siendo ayudando, quitando vicios, ¿no? No siendo yo parte de esta, digamos, deuda burocrática o deuda organizacional, ¿no? Entonces creo que ahí es mi reflexión final. Luis, nuevamente quiero agradecerte de corazón que nos hayas acompañado el día de hoy. Una gran charla. Me encantó que hayas estado aquí con nosotros compartiendo y espero que nos puedas acompañar próximamente en algún otro episodio ahondando sobre estos temas, Luis. No, hombre, claro, es un placer y como siempre sacamos muchas cosas de nuestras conversaciones. Te agradezco mucho. Gracias a ti, Luis. Y sí, sacamos muchas cosas y van quedando temas por ahí guardados en la cajita de pendientes para luego volverlos a retomar y ampliarlos. Luis, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, un abrazo. Chao. Gracias y gracias a ustedes por acompañarnos. Ayúdenos a compartir este episodio para seguir conectando con muchas más personas. Nos vemos la siguiente semana. Gracias.